Voy a hablar ahora de los tópicos psicologistas que inundan nuestra sociedad. Circulan de manera permanente, desgastándose cada vez más, con un origen que ya de por sí es problemático y que cada vez tienen menos sentido, son más un tópico que sirve para no pensar y cada vez, como he dicho antes, están más desgastados por este uso permanente y además cada vez circulan más. Ya habló Eva Illouz, la famosa socióloga, la hegemonía del discurso terapéutico, de la influencia del psicologismo en el siglo XX y también a principios del XXI. También ha hablado de esto Nicolas Roche, con su invención del sí mismo. Vamos a ver, lo que está ocurriendo que es, hay una serie de tópicos, de lugares comunes, que podían tener algunos originariamente un sentido limitado, y poco a poco, como he dicho antes, se convierten en un tópico que solo sirve para no pensar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el término autoestima. Bueno, vamos a hablar. Si por autoestima entendemos el amor propio, lo que antes se llamaba el amor propio, bien, el amor propio es necesario, pero la cuestión de la autoestima es que lo plantea en un registro muy emocional. Esto es el primer problema. El amor propio no es tanto, digamos, o solo un sentimiento de sí, sino una idea de uno mismo, ¿no? Una idea que, vamos a ver, ha de tener también sus límites, porque, como bien dice Spinoza, si hay un exceso de amor propio, entonces estamos hablando de vanidad, ya estamos hablando de soberbia, ya estamos hablando de una pasión negativa, ya estamos hablando de una excesiva complacencia en uno mismo, que te hace caer en un narcisismo que te perjudica a ti y que te impide relacionarte de una forma, digamos, adecuada con los otros. Por lo tanto, autoestima, ojo, de amor propio, y evidentemente no hablamos de algo que en sí mismo, sin límites, sea positivo. ¿Qué pasa? Que bueno, solución, por ejemplo, esto predomina en las instituciones educativas, familiares. Bueno, es que el chico tiene poca autoestima y esto te deja igual, te da como una explicación que en realidad no explica nada y te sirve para casos absolutamente contradictorios. Un chico hace bullying a otro, ¿vale? El que hace bullying tiene autoestima y la víctima también tiene autoestima. ¿De qué sirve? De nada. Por lo tanto, limitemos mucho la cuestión de la autoestima y quizás sería más correcto hablar de amor propio, de respeto a uno mismo. Bien, la cuestión, por ejemplo, de la empatía. Bueno, empatía es ponerse en el lugar del otro. Quizás la cuestión no es tanto ponerse en el lugar del otro, sino respetar al otro. Respetar al otro sin necesidad de ponernos en su lugar. Porque finalmente, ¿qué quiere decir empatía? Que solo respetamos al otro si nos podemos poner en su lugar. Vamos a ver, es difícil ponerse en el lugar del otro. Y ponerse demasiado en el lugar del otro también es negativo, porque te hace demasiado vulnerable. Por lo tanto, cuando estamos hablando de empatía, bueno, se puede referir a algo concreto que en algún momento es necesario, pero igual que planteo sustituir autoestima por amor propio, pues plantearía sustituir empatía por respeto al otro. Sin necesidad de que nos pongamos en su lugar, sin necesidad de que nos identifiquemos con lo que le pasa, ¿no? El término compasión ya se ha señalado repetidas veces que es negativo. No se trata de padecer porque te pones en el lugar del otro. Se trata de ayudar al otro, cuidar al otro y de respetar al otro. El tema de la resiliencia. Bueno, esto inicialmente tenía un sentido positivo, explicaba la experiencia de una persona que compartía y hablaba, por tanto, de este fenómeno, cómo el sufrimiento le hizo más fuerte, cómo supo capitalizar el sufrimiento como algo que le construía y algo que no le envenenaba, pero bien,
Vamos a ver, a veces lo que hace falta no es resiliencia, a veces lo que hace falta es cambiar la situación en la que estás. No es un problema tuyo, muchas veces. Es decir, el problema es cambiar, por lo tanto es un problema más político que no un problema, digamos, ético, ¿no? En este caso, y muchas veces es que no todo el mundo tiene esta capacidad de hacerlo, y no lo tendrá por mucho que le digamos, Otro término, gestión emocional. Bueno, ya tenemos la palabra gestión, que nos recuerda mucho a la promesa neoliberal de gestionarse como si fuéramos una empresa. Las emociones no se gestionan. ¿Quién gestiona? Hay un yo que gestiona las emociones como una cosa diferente. Lo que hay que hacer es regularlas, canalizarlas, entenderlas, pero no gestionar. Me parece un término totalmente negativo. Y mucho más si estamos diciendo que el problema que tiene, por ejemplo, un niño o un adolescente es no saber gestionar las emociones, cuando estamos hablando de algo muy complicado que un adulto hace con dificultades. Por lo tanto, otro término. El término, por ejemplo, educación emocional. Ya se ha señalado que esto puede ser algo contraproducente. Es decir, es importante que seamos capaces de reconocer la complejidad de emociones, que muchas veces son ambiguas, y las ideas que van ligadas y las situaciones que van ligadas. Pero entender las emociones como si fuera algo separado, no como algo de lo que tenemos que hablar, porque esto al final recuerda mucho a la confesión cristiana. Por lo tanto, no se trata tanto de educación emocional, sino que de formar sujetos, niños, adolescentes que tengan un carácter, que tengan su estructura, que sean capaces, digamos, de escucharse a sí mismos, lo cual nos lleva a lo de la inteligencia emocional, entendiendo por inteligencia emocional cosas totalmente diferentes. Ser capaz de entender las propias emociones, me remito a las críticas anteriores, sí que hace falta autoconocimiento, ser capaz de entender las emociones del otro, que siempre es una cosa también limitada y no pasa necesariamente por la empatía, lo que se llama controlar las propias emociones, que tiene que ver con otra cosa que es el carácter, y lo que se llama empatía, que tiene que ver, como he dicho antes, con otras cosas, y que es diferente que te entiendas a ti mismo o que sepas capaz de regularte a ti mismo. No quiere decir que entiendas al otro, ni quiere decir, o sea, se están mezclando cosas con conceptos que son confusos y que están utilizándose de una forma totalmente superficial y que vuelvo a repetir. Lo que tendrían que hacer sería, por lo menos yo creo, en gran parte excluirse, digamos, de esta circulación social, del ámbito de la empresa, del ámbito de la educación, del ámbito familiar, volver a pensarlos y utilizarlos, digamos, yo creo, de una manera mucho más útil y mucho menos tópica.